impulsado a través del Espíritu Santo para estar en esta reunión, Señor del cielo, donde el principal propósito es hablar de tus cosas, hablar de tus maravillas, oh Dios del cielo, y eso nos fortalece y nos sostiene. Y aprovechamos este momento de comunión contigo a través de la oración para suplicarte por las necesidades, por las peticiones, por los ruegos y aún por las acciones de gracia que tu Padre trae, Señor. Y hoy aprovechamos esta comunión con tu pueblo, Señor, para suplicarte por aquel que no ha venido, que está pasando quebrantos de salud, o es tanta la debilidad que tiene, Señor, que no se puede sobreponer a las cosas que están viviendo. Pero hoy desde este lugar, Señor, nosotros le mandamos una unción fresca, Padre del cielo, para que puedan ser levantados. Gracias por permitirnos, Señor, cantar a tu nombre. Muchas gracias porque nos permite, Señor, ofrendar. Por favor, recibe lo que hemos traído. Lo hacemos con todo nuestro corazón, sabiendo que lo que obtenemos viene de parte tuya. En el nombre de Jesús, necesitamos, queremos, deseamos, anhelamos oír tu palabra. Y nos disponemos, Señor, para ello. Y juntos en esta noche decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos a ver el capítulo 25, capítulo 11, versículo 25. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la gran invitación. Esta invitación, para que nosotros estemos en el Evangelio, hemos sido invitados para participar en este Evangelio. Y esta invitación viene de parte de Dios. Por eso al Evangelio venimos tomados en cuenta, entendiendo cuando la palabra dice allá en el libro de Romanos que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, que nos ha invitado a través del Espíritu, hermano, a esta dispensación tan maravillosa que es el Evangelio. ¿O no es maravilloso para usted? Para mí es maravilloso, porque a través del Evangelio, la buena noticia que Cristo trajo, hermano, y que la palabra es viva y eficaz, hoy soy salvo para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y por la gloria del Espíritu Santo, hermano. Y hoy tengo yo prestancia e invitación para alabar el nombre del Señor. Señor no está viendo si tengo buena voz, si tengo buenos atributos, sino que Él mira las intenciones de nuestro corazón y nos permite y nos da la libertad para alabarlo y para glorificarlo. Así que vemos, y dice en el versículo 25 del capítulo número 11 de Mateo, en aquel tiempo, está hablando aquí la palabra, o en aquella ocasión, en aquel momento, Jesús habló. Usted sabe que Jesús traía un mensaje maravilloso y se lo traía a los suyos, pero los suyos no le comprendieron. Entonces este evangelio, hermano, aunque Dios es Dios es amor, ¿estamos de acuerdo? Dios es amor, y a veces no podemos comprender el actuar de Dios, pero a través de este evangelio, hermano, por eso dice que vino a lo suyo y los suyos no lo comprendieron, no lo entendieron. Por eso es que el evangelio consiste no en una religión, porque no aguanta uno una religión, hermano, sino consiste en una nueva vida, en donde en esta nueva vida lo primero que hacen es cambiarnos nuestro corazón,
y nos cambian el corazón, hermano. Y empiezan a renovar nuestros pensamientos. Y por eso es que muchas veces, hermano, vienen recuerdos a nuestra mente de cosas del pasado, de situaciones que nosotros vivimos. Y muchas veces, hermano, tenemos las intenciones de poderlos hacer, pero ya no lo hacemos porque resulta que Dios hizo una operación a través de Cristo en nosotros y nos cambió por completo el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mire, ¿a cuántos de nosotros muchas veces se nos ha abierto la puerta para ir a pasear, para conocer lugares que nunca hemos conocido, hermano? Y de repente nos alegramos porque nos invitaron, y mejor con gastos pagados, ¿verdad? Y de repente nos emocionamos, pero luego volvemos en sí y decimos no. Es bonita la oportunidad, pero más bonito es servirle al Señor. No seas tonto, le dice la gente a uno, hermano, ¿verdad? Le dicen de otra manera. Aprovecha la oportunidad. No, la oportunidad ya la aprovechamos. La oportunidad de ser diferentes, la oportunidad de nacer de nuevo, la oportunidad de alabar a Cristo, la oportunidad de exaltarlo. Esa es la oportunidad. Por eso es necesario nacer de nuevo. Sí, el nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento hay un cambio, hermano, no solamente de pensamientos, sino hay un cambio de corazón. Y eso solamente Dios lo puede hacer, hermano. Ese cambio de corazón que esperábamos fechas en el año para hacer celebraciones, aún, hermano, en nuestro cumpleaños, como que Herodes estuviera cumpliendo años. Pero ahora, hermano, nosotros sabemos que llega un año más y la gloria y la honra se la debemos de dar a Jesucristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el Señor, hermano, viene para restaurar todas las cosas. Y ya empezó la restauración en nosotros. Pero esta restauración, hermano, tiene que continuar en nuestra vida, porque no estamos totalmente restaurados. A veces hay cositas, hermano, que nos provocan y encienden la mecha. Y nosotros, hermano, nos damos cuenta. Nos damos cuenta de esas acciones y esas actitudes que nosotros hacemos, porque cuando vienen esos impulsos de rebeldía, cuando vienen esos impulsos de que yo no me dejo, cuando vienen esos impulsos, hermano, tan tremendos en nosotros, donde la carne quiere prevalecer, el primero que se da cuenta somos nosotros. Porque usted viene a los cultos y la palabra ya no lo llena. Los cantos, que cuando usted cierra sus ojos y levanta sus manos, hermano, y no está esperando que el hermano ahí le esté, cállate, hombre, mire, ¿por qué no se van a tomar un cafecito? Ahí platican, ahí pelan a los hermanos, hagan lo que quieran. Pero aquí concéntrese, Señor. No quiero que nada me distraiga, porque vine a escuchar la voz, no del pastor, sino del Rey de Reyes. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante. Porque si no, poco a poco nos vamos apagando. Y qué terrible es tener una vida en el Evangelio apagada. El Evangelio es vida, y vida en abundancia. Llénese del Evangelio, llenémonos de este Evangelio, y vamos a tener hasta para repartir. Y vamos a decir, como el Señor nos enseñó, su carga no es gravosa.
Y entonces, hermano, bajo estas condiciones, por eso el Señor dijo, el Señor Jesús habla aquí y dijo: te alabo, te glorifico, Padre. Porque el Señor tú eres el Señor del cielo y eres de la tierra, y estas cosas se las ocultaste a los sabios. Una gran cantidad de gente hoy, hermano, ¿sabes dónde está reunida? Oyendo a los políticos, hermano, oliendo el gran hueso que les ofrece, hermano, ¿verdad? Pero mire usted y yo, corremos a oír la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra del Señor. Por eso es que este evangelio, hermano, mire, tenemos que utilizar estas palabras que dejó el Señor acá en el libro de Romanos. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios. ¿Quién tiene? No del que tiene misericordia, no, de Dios, ¿quién tiene misericordia? Hizo una obra en nuestra vida. La obra que empezó el Señor la va a llevar a cabo, y la obra que Dios empezó en nosotros es la transformación. La transformación, hermano. Transformarnos, convertirnos a nosotros en una nueva creación de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ni se mencionen, porque he aquí, Dios en Cristo las hace nuevas todas. Aleluya, aleluya. Y entonces, si las hace nuevas todas, el Señor lo va a agarrar a usted y a mí, nos va a agarrar a nosotros y nos va a volver embajadores de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Embajadores de Dios. Eso es lo que sigue diciendo el versículo. Nos va a tomar en cuenta el Señor para que seamos sus embajadores. Por eso Pablo hablaba y decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder maravilloso de Dios para el que cree. Del judío primeramente, pero también de los gentiles, porque es para todo aquel que cree. Por eso muchos judíos, hermano, que humildemente ellos se arrobaban que Cristo era judío, y si tenían razón, hermano, dice que por un poco de tiempo, ante la jactancia, porque prefirieron la religión que al Señor. Porque la religión es una estructura, hermano, terrible. La religión es una estructura, diría yo, satánica, diabólica, donde ni siquiera Dios, a través de Cristo, tuvo cabida en esa estructura maquiavélica. Maquiavelo, hermano, era un hombre con unos pensamientos diabólicos. Maquiavelo vino, hermano, y con esos pensamientos diabólicos empezó a sugerir cosas en el tiempo que él existió, y dijo: divide y vencerás. ¿De dónde sacó esa doctrina? Del diablo. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero apareció el Hijo de Dios para dar vida, y vida en abundancia, y nosotros vivimos por la gloria y por la honra del Señor. Metámonos en el evangelio. Por eso Pedro, hermano, dijo: no, tú no me vas a lavar los pies a mí, Señor.
si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame la cabeza, lávame los ojos, lávame todo. No, solo los pies. Porque los que oyen la palabra del Señor ya están limpios, excepto de los pies. Otro día hablaremos de eso. Y por eso hoy el Señor Jesús, o aquí está alabando. En aquel tiempo, hablando, Jesús dijo: te alabo. ¿Qué es alabar? Es glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Jesús admiraba al Padre. Por eso usted y yo tenemos que admirar. Pero el ídolo de ustedes es Messi, Ronaldo, no sé quién otro, Hermelinda Linda. Pero el héroe de Jesús era su Padre. Te alabo, le dijo, te alabo, te bendigo, te glorifico. Todo eso significa: te alabo, Padre. Eres el Señor del cielo, eres el Señor de la tierra, porque estas cosas, esto, se la ocultaste a sabios, a inteligentes, mire, y se la revelaste a los que se hacen como niños, o a los niños espirituales, a gente humilde y sencilla. ¿Por qué gente humilde y sencilla? No estoy hablando de gente pobre, porque mucha gente pobre no es humilde ni es sencilla. Es más tufoso que nosotros. Sí, hermano. Por eso el Señor habla aquí, hermano, y está diciendo: y se las revelaste a los niños. Pero está hablando de niños espirituales, gente sencilla, gente humilde, hermano, porque tuvo que haber cierto dejo de humildad en nosotros, hermano, para poder humillarnos. Porque usted y yo estamos en el Evangelio, porque un día, hermano, fue tanta la situación que estábamos viviendo que nos humillamos delante del Señor, y al que se humilla, nosotros hemos visto que Dios lo exalta, lo levanta, lo ayuda, hermano, y eso somos nosotros. Vinimos humillados, porque ¿qué es lo que te preguntan? Que reconozcas a Cristo Jesús como Señor, y que tú reconozcas y yo que somos pecadores delante de ese Señor, y que le pidamos perdón. Y la palabra de pedir perdón es un acto de humillación que agrada al Dios de la gloria, al Dios del cielo, al Dios de nuestra salvación a través de Cristo. Y entonces por eso es que se las revelaste a niños, dicen nuestras Biblias, yo diría a los que se hacen como niños. Se las revelaste a gente humilde, a gente sencilla. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Todas las cosas han sido entregadas, me han sido entregadas por mi Padre. Mire, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso el Evangelio es un misterio de Dios para ser revelado a los hombres, y nos lo revela a través del Espíritu ahora. Porque cuando no nos revelan este Evangelio, donde toda la gloria y toda la honra es solo para el Señor, empezamos a adorar hombres. Pero
cuando entendemos, hermano, que esta gloria y esta honra es únicamente para el Dios del cielo, entonces este evangelio verdaderamente nos ha sido revelado. Y por eso en el versículo 28, venga conmigo, dice: vengan a mí todos los que están viviendo de esta manera. ¿Cómo? Cansados, dicen algunas Biblias. Pero lo que quiere decir ahí es angustiados. Por eso David en uno de sus salmos dice: Señor, son muchos mis angustiadores, pero de todos ellos me librará el Señor. Entonces, vengan a mí los que están cansados, los que están angustiados, los que están cargados, y yo os haré descansar. Yo los voy a hacer descansar. Fíjese qué doctrina la que trae, porque ellos hubieran podido hacer, ellos podían haber pensado y haber dicho: ah, no, si nosotros tenemos un día de descanso, y ese día de descanso lo llamamos el día de reposo. Y hay quienes, hermano, todavía están pretendiendo guardar el sábado, que es el séptimo día. Y entonces el Señor viene y les va a describir todo esto. Y les dice: tomad mi yugo. ¿Cuál es el yugo? Los mandamientos. ¿Por qué el evangelio no funciona con algunos? ¿Por qué no funciona? Y con otros sí. Porque hermano, hay que obedecer la palabra. Ese es el yugo, la palabra. Tomen mi yugo, tomad mi yugo, obedeced mis mandamientos y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para sus almas. Pero no piensen: es que yo no puedo, porque hermano, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Porque en otras palabras se está describiendo, porque este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor? ¿Dónde se manifiesta el amor al Señor? En guardar lo que Él dice. Anteriormente era en guardar sus mandamientos. Eso era lo que el Señor había dicho. Pero ahora yo digo: en guardar lo que Él dice. Por eso Él dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera, porque Él vino a hacer todo lo que su Padre le dijo que hiciera. Y entonces ahí describe, hermano, precisamente lo que es el yugo. Mire. Y entonces a través del amor vamos a poder guardar nosotros los mandamientos, porque dice que el amor todo lo puede. Para eso tenemos que estar enamorados de Cristo. Recuerde que lo que va a permanecer siempre, según lo que dice la palabra, y que no se va a extinguir, es el amor. Entonces llenémonos de eso, porque el evangelio es una dimensión amorosa que Dios ha dejado. La palabra misma dice que Dios es amor y Cristo Jesús es el amor encarnado. Y el amor que Dios manifiesta es para aquellos que no teníamos amor. Entonces Dios nos da de ese amor tan maravilloso. Entonces, entrando en el capítulo 12, Jesús estaba dando enseñanzas, y en el capítulo 12 dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Lo convirtieron en día santo.
Era un día santo. Era un día que tenían que guardar. Pero aquel día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y era día de reposo. Y porque esto lo trastocaron los maestros que habían ahí en ese tiempo. Gente que le agregó, gente que le puso situaciones que era imposible, hermano. Se convirtió en una carga. Y no podían cumplir. Por eso está tratando de narrar todo esto el Señor, mire, porque empezaron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre, pero señala que era día de reposo. Entonces, venga conmigo a Deuteronomio 23, 25, porque tiene relación. Yo quiero que usted note esto en Deuteronomio 23, lo que se había establecido, y ellos estaban bajo la ley. Entonces en el capítulo 23 y versículo 25, vamos a ver. Vamos a leer desde el 24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, finca, chácara, sembradío, llámele como usted lo ha recibido. Entonces podrás comer cuando entres en la viña de tu prójimo, un lugar que no era de él. Entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Y los agricultores todavía en algunos lados siguen haciendo esto. Por ejemplo, si usted entra a un lugar donde hay mangos, usted se puede comer 1, 2, 3 hasta que se llene, pues, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa con nosotros, con nuestras costumbres? Llevamos un costal. Y eso no es permitido. Por eso es que los agricultores, cuando recogen su cosecha, muchas veces dejan ahí algunos elotes, algunos ayotes, algunos pepinos. ¿Por qué no recogieron todo? Eso se llama el rebusco. Porque esto viene de Dios. Esto es para la gente que no puede comprar y que tiene necesidad. Entonces va y toma lo que se llama rebusco, pero ya lo dejaron con una intención. Y es una intención de bendecir al que no tiene. Por eso el Señor aquí está diciendo, fíjese de dónde viene esto. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta llenarte, pero no podrás poner ninguna en tu cesto, porque las cosas han cambiado. Nosotros nos subimos al palo y hasta las ramas desgajamos, hermano, ¿verdad? Arrasamos con todo, ¿verdad? Pero esto, por eso estamos viendo, hermano, cómo era esto. Era la enseñanza y ahora Jesús la está dando. Volvemos nuevamente, hermano, porque el Señor estaba hablando de ser generosos. Porque en la generosidad la generosidad es afecto, es el amor donde está ahí, pero no es nuestro amor, sino es la manifestación del amor de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos cenas y ya, hermano, ya terminamos, ya dieron y de repente entra de último uno, más de alguna vez, ¿por qué no le van a dar de comer eso? Démosle. Jesús le daría. Los alimentos los proveyó el Señor para que diéramos de comer y que comiéramos nosotros, ¿verdad? Refiriéndonos a esto. Por eso releo nuevamente y vuelvo a Mateo 12.
donde por aquel tiempo, porque el Señor traía una enseñanza aquí, pasó por entre los sembrados. En el día de reposo sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Mire. Y cuando lo vieron los fariseos se habían convertido en los maestros de la ley. Era gente, hermano, que sabían mucho. Le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él dijo, versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Había comida que era solamente para los sacerdotes. Pero cuando David tuvo hambre, él y sus hombres, dice que entraron en la casa de Dios. Comieron los panes consagrados, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Porque los sacerdotes han de haber pensado: y el que coma de estos panes que son para nosotros, se mueren. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, nosotros no dejamos que los niños se suban aquí, pero no porque al subirse aquí les puede caer un rayo, hermano. No, sino por reverencia, que respeten las cosas del Señor, y tenemos que ir enseñando nosotros estas cosas, ¿verdad? Pero si se subiera alguno, no le pasa nada. Porque a veces cuidamos más las cosas y los lugares que nosotros mismos. Y el templo de Dios no es este. El templo de Dios es usted y soy yo. Y es el que debe de estar bien arreglado para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Bien arreglado. Porque ahí vive el Señor. Ahí vive. Dice que nosotros ahora somos morada, templo del Señor. Mire, qué lindo, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando qué fue lo que hizo David. Y no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. ¿Cómo así? Enseñaban que el día de reposo era santo, que el día de reposo era sagrado, que no se debería hacer, pero era cuando más trabajo tenían los sacerdotes. Estaban trabajando, mire, hacían muchos trabajos manuales que se requerían en ese momento, y entonces dice, y están sin culpa, pues, porque el Señor traía una enseñanza. Y entonces dice en el versículo 6, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Y quién era el que estaba ahí? Jesús, el Cristo de la gloria, maravilloso. Y entonces él dice, pues algo mayor que el templo está aquí. Y ellos empezaron a buscar y era él. Pero si hubieran ustedes sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Todos los que servimos al Señor, más que predicar, más que el oficio que hacemos, ¿sabe qué es más grande? La misericordia. Por eso todo lo debemos de hacer, hermano, para la honra y para la gloria del Señor. Porque Dios no nos ha mandado a enseñorearnos de ninguno, ni a esclavizar a ninguno, sino que al contrario, los que estamos llamados, hermano, fuimos llamados para servir, para la gloria del Señor. No, usted no nos debe dar gracias, porque los que estamos agradecidos de servirle al Señor somos nosotros. Y servirle al Señor es
servirle a usted. Eso es. Y entonces por eso el Señor habla acá en el versículo 7, está hablando Jesús: pero si hubiera sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, oiga bien esto, es Señor del día de reposo. Él es el reposo. Él es el Señor. Él es el dueño del día de reposo, y el que descansa en Cristo y ya reposó, hermano, de todas sus obras. Entonces, mire, aquí hay un ejemplo. Entonces, cuando el Señor estaba hablando de estas cosas, hermano, ¿verdad? Miremos Lucas capítulo número 6. Mejor miremos Marcos antes, capítulo 1, perdón hermano, Marcos capítulo 1, y vamos a leer versículo 21. Ya leímos que Jesús les dijo que Él era el dueño del día de reposo. Es más, el reposo, ¿sabe por qué reposaban en un día? Porque Cristo todavía no había venido. Porque el reposo del creyente no es un día, ni 2 días, ni 3 días. El reposo del creyente se llama Jesucristo. Él es el que nos ha hecho descansar de todas las obras. Y entonces en el versículo 21 del capítulo 1 de Marcos, hermano, dice que entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. El día de reposo. El día de reposo se reunían ahí. Pero mire, aquí va a ocurrir algo tremendo. Y ellos se admiraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya se imagina, hermano, cuando los escribas agarraban el rollo y empezaban a leer, y hermano, y aquella letanía y aquella, se dormían. Pero ese día que Jesús agarró el rollo, se lo dieron a él para que leyera. No se le durmió ninguno. Y todos estaban llorando. ¿Por qué? Porque la palabra cobró vida, porque el verbo se había encarnado y ahora estaba hablando la palabra, hermano, convivencia. No estaba contando historia, estaba transmitiendo vida. Y por eso es que se admiraban de su enseñanza, hermano. Yo me imagino otro escondido y otro allá, hermano, limpiándose, secándose los ojos, porque la palabra que traía el Señor era una palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, y estaban compungidos. Mire, se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra estaba penetrando, y no como la palabra de los escribas. Mira vos qué culto el que hubo hoy, ¿verdad? Sí, hoy sí no me dormí, decía otro, hermano. Sí, hoy sí no me metí al inodoro a hablar por teléfono. No, qué palabra la que hoy sí no hubo tiempo ni siquiera de ir a comprar chicles a la hermana Olga. No hubo tiempo de estar platicando, porque la palabra era una palabra maravillosa. Era la palabra del Señor Jesús. No imponía la autoridad. La palabra llevaba autoridad, la palabra llevaba autoridad del Señor, y no enseñaba como los escribas. Y la gente estaba anonadada, estaba llorando, tenían una fiesta porque Cristo estaba trayendo la palabra. Hasta se manifestó un endemoniado ahí, hermano,
Dice en el 23, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre. Cuando le preguntaban a este endemoniado, ¿a dónde vas a ir? A la sinagoga, decía. Verás cómo se descansa ahí. Por eso los endemoniados no quieren venir aquí, porque aquí los liberta el Señor. No aguantan, les agarra picazón, les agarra alergia, se van al baño, se van a la tienda, se van allá y entran y salen, hermano. Usted no, los endemoniados no aguantan. Y es lo que tiene que traer la palabra. Ahí estaban, pero este culto, hermano, esta reunión en la sinagoga fue diferente. Era sábado, ya sabían la letanía, hermano, ahí. Agarraban el rollo, leían. Y ese día se lo dieron al Señor Jesús para que leyera. Y empezó a leer y empezaron a llorar. Y aquel hombre que estaba endemoniado, dice la palabra, oiga, dice la palabra, ahí había un hombre con un espíritu inmundo, el cual, hermano, empezó a gritar, oiga, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido, oiga, has venido antes de tiempo. No, vino en el tiempo adecuado. Se va fuera y lo echó fuera aquel día. Has venido a destruirnos. El demonio dijo, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el enviado de Dios. En cambio nosotros, suéltenlo, dejen que siga hablando. Si está echando elogios. Usted no debía ser pastor, usted debía ser apóstol, reprendo. Ay, es que usted sí que porque los demonios por ahí le entran a uno. No, usted ora, si usted es un santo, usted no necesita orar. Y usted es santo, si le hace caso, pasa a Santontín. Y entonces, oiga, ese que siempre se dormía, hermano, que ocupaba ahí lugares especiales, comenzó a gritar y dijo, ¿qué tenemos que ver contigo? Entonces no era solo uno, eran varios. Acuérdese que no se mete solo un demonio. Cuando se mete un demonio, avisa, vos, ahí donde estoy se vive bien, ¿no querés entrar vos también? Voy pues. Y dice que, fíjese que ya dijo aquí en plural, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos? No digo, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Y que, mire, ha sido como uno como nosotros. Déjenlo, todavía no lo reprendan. Siga hablando, por favor, ¿verdad? Que eres el Santo de Dios, eres el ungido del Señor, tú vienes del... siga. Y el Señor le dijo, cállate. Porque Dios no necesita publicidad de nosotros. No. Pero, Señor, perdona. Pero no podemos callar lo que hemos visto y oído. Tú eres el Santo de Dios. Te glorificaremos. Por ejemplo, yo no puedo callar lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo busco a la gente, ¿qué me importa? Y le digo. Si ya no me quieren oír, que salgan huyendo. Entonces mire, aquí estaba. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús? Este demonio sabía hasta dónde había nacido el Señor. Él había nacido en Nazaret. Y el demonio lo sabía.
Jesús de Nazaret. Fíjese, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió. En cambio, cualquiera de nosotros, siga don demonio, siga. Si lo estaba elogiando. Pero Dios no necesita la publicidad de los demonios. No. Para eso estamos nosotros. Para testificar de que Cristo vive. Y grandes cosas ha hecho en nosotros. Y entonces el Señor lo reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Porque una de las artimañas del diablo es elogiarnos, es decirnos: hermanito lindo. ¿Ya se vio usted un espejo? Por lo menos yo ya me vi, hermano, y cada año que pasa más feo, igual que usted. El Señor lo reprendió: cállate. Por eso cuando uno miente mucho, hay que reprender al que lo hace mentir. Usted no es mentiroso, hay algo ahí adentro. Ya se ministró, los mentirosos ya se ministraron. Es que la mentira es un demonio terrible. Es tan terrible que el Señor allá en Apocalipsis dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Oiga, y el espíritu de mentira se mete en los hombres. Por eso a usted no se le vaya a ocurrir, como he escuchado yo a algunos predicadores, que de repente dicen una cosa, un chiste, y dicen: nah, es mentirita. Estamos para glorificar a Dios, no para glorificar al diablo. Entonces el Señor, oiga, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. No lo insultó, lo elogió. Ay, hermano, qué bien, qué mensaje. Y usted ni leyó la Biblia ese día. No reprenda al hermano, sino así calladito: el Señor te reprenda. Y entonces fíjese, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Tú eres, estaba diciendo, el apartado de Dios. Y entonces el Señor le dijo: cállate y sal de él. Porque estos demonios o espíritus inmundos han venido a buscar cuerpo, porque no tienen. Y se metió en un hombre religioso. Este estaba en la sinagoga. Entonces el Señor le dijo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Nunca lo habíamos visto. Es una enseñanza nueva con autoridad, que aún él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. ¿Pero qué día era ese? Sábado. Y vieron algunos que no les pareció. ¿Cómo es eso? Eso no es de Dios, muchacha. ¿Cómo es eso que el día sábado echa fuera demonios? ¿Por qué no los echa a viernes? Porque el sábado, porque la tradición, porque el legalismo, porque la religiosidad,
Es tan tremenda. La religión es de demonios, es demoníaca. Porque la religión, ¿sabe qué trae, hermano? Fanatismo. Y el fanático es capaz de matar, es capaz de pelearse, es capaz de muchas cosas, hermano. Por eso el evangelio no es un fanatismo, sino es una nueva vida que Cristo Jesús nos da. Y el que no quiera creer en Cristo, el que quiera hacer cosas, que las haga. Gracias a Dios, a nosotros el Señor nos alcanzó a través de este evangelio maravilloso, y nos reunimos y cantamos y gritamos aleluya y bendecimos el nombre del Señor.